Hola alumnos, ¿cómo están? El día de hoy, que es miércoles, nos toca la sesión de asesorías en química. En esta ocasión vamos a continuar viendo lo que son las partículas subatómicas. En la clase anterior empezamos a ver lo que son los modelos atómicos. De hecho, bueno, ya es un tema que ya dimos por terminado. Y el día de hoy vamos a ver las partículas subatómicas. Como ustedes recordarán, en cada uno de estos modelos, en la evolución que tuvieron estos modelos atómicos, vimos que tenían diferentes elementos que lo componían, ¿verdad? Cada uno en este caso de los científicos que fueron haciendo aportaciones, fueron investigando cada vez más y profundizándose cada vez más en cuanto a los elementos. Para nosotros, y yo creo que algunos de ustedes estará de acuerdo que durante la primaria, inclusive la secundaria, empezamos a ver lo que son las partículas subatómicas, las principales, que son los neutrones, protones y electrones. ¿Sí? Como vamos a ver, a lo mejor muchos de ustedes ya lo sabían, algunos otros no, hay otro tipo de partículas subatómicas que tienen, digamos, tareas específicas dentro de las funciones en general que contiene, en este caso, un átomo. Entonces vamos a empezar con estos conceptos que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a ver, ¿qué son las partículas subatómicas? Bueno, los textos nos hablan específicamente que las partículas subatómicas son todas aquellas unidades indivisibles de materia. De hecho, lo vimos en la clase anterior, que fue un científico griego, un estudioso griego, quien dio este primer término de átomo, que quiere decir indivisible o, en este caso, indestructible también. Aquí nos habla que las partículas subatómicas son aquellas unidades indivisibles de materia que conforman los átomos de los elementos o que se encuentran libres, permitiendo la interacción entre ellos, ¿sí? Entonces, fíjense bien, vimos anteriormente lo que son los modelos atómicos. Se pudieron dar cuenta, ¿verdad?, que en un principio, estamos hablando en las épocas, ¿verdad?, les decía yo, de algunos estudiosos griegos, que ellos pensaban que era el átomo, ¿verdad? Por eso se les dio este nombre, la pieza, la partícula indivisible de la materia. Sin embargo, nosotros sabemos que no es así. Hay todavía partes más pequeñas que el átomo, de hecho, que son las que lo conforman, y a estas se le llaman partículas subatómicas. Como lo decíamos en un principio, dentro de estas partículas subatómicas tenemos lo que es el protón, el neutrón y el electrón, que vamos a ver qué son cada una de ellas, las funciones que tienen, sus características dentro del átomo y demás. Bueno, nos dice aquí que todas ellas constituyen el nivel subatómico de la materia, que es el nivel de organización más bajo que existe. Esto significa que por ahora no se ha descubierto nada más pequeño. Es decir, si bien siempre podemos tirar hacia atrás, es decir, fíjense bien, esta analogía está muy interesante. Nos dice aquí que nosotros estamos compuestos por tejidos. Hay muchos programas, hay muchos material audiovisual que ustedes inclusive pueden encontrar en YouTube, en donde se muestra de una manera animada, computarizada, cómo es que vamos viendo a través de nosotros mismos. Empezando, como nos dice aquí, por medio de los tejidos, es decir, la piel. Luego vemos que las pieles pues son agregaciones de átomos, ¿verdad?, que a su vez surgen de la unión de partículas subatómicas. Digo, si tuviéramos a lo mejor un microscopio superpotente o atómico, como luego les llaman, pudiéramos ver todos aquellos átomos y probablemente hasta las partículas subatómicas que conforman los tejidos de los cuales tenemos. Nos dice aquí que primeramente son los tejidos, después nos habla de que estamos formados por células. Luego, estas células están compuestas de moléculas, las cuales nos dicen que son agregaciones de átomo, que a su vez surgen de la unión de partículas subatómicas. Es decir, vamos a ver, digamos, división por división o capa por capa, si lo queremos ver de alguna manera, la manera en que un ser vivo está compuesto, desde los tejidos hasta las partículas subatómicas,
nos dice aquí, para encontrar algo con las partículas subatómicas, esto no sucede, es decir, las partículas subatómicas son el tope, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos encontrar dentro de la materia. Dice, todo lo que existe en el universo, desde un grano, de sal hasta una galaxia, está constituido de materia. Ya lo habíamos visto en las dos sesiones anteriores de química, que se pueden descomponer en alrededor de una docena de partículas elementales y que interactúan por medio de 4 fuerzas. Fíjense bien, nosotros podemos ver estas partículas subatómicas en un ambiente en donde interactúan, nos dice aquí, por 4 fuerzas, que son la gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares débiles y las fuertes. Vamos a ver brevemente a qué se refieren estos medios de interacción. Ok, estamos viendo lo que son las partículas subatómicas, ¿verdad? Y estas interactúan por medio de hecho, si se dan cuenta, aquí en la parte derecha de la pantalla, en la parte superior derecha, les dejé una dirección electrónica. Esta página o esta información la saqué directamente de una página de la UNAM, .mx. Ustedes saben que la UNAM pues, es la Universidad Nacional Autónoma de México, de la División de Ciencias, que nos habla sobre las partículas subatómicas. Si tienen oportunidad de verla, chéquenla. Es una información, aunque es la misma información, viene en una presentación distinta, y les sugiero que la visiten para que puedan navegar a ella, y a lo mejor, ¿por qué no?, en algún momento dado pueden ustedes utilizar esta plataforma como material para poder realizar determinado trabajo o investigación que les pidan en su materia. Bien. ¿Cómo interactúan estas partículas subatómicas entre ellas, no? Interactúan, nos dice, en primer lugar, por medio de la gravedad. Sabemos desde la primaria, ¿verdad?, desde la secundaria, básicamente lo que es la gravedad, y en pocas palabras, la gravedad es la fuerza que nos atrae hacia la Tierra. Sin esta fuerza nosotros estaríamos flotando, ¿verdad? Y sabemos también que, por ejemplo, no es la misma gravedad que sentimos nosotros o que actúa sobre los cuerpos, ¿verdad?, en la Tierra, que en la Luna, ¿verdad? Ahora bien, de acuerdo al texto que nos proporciona, como les digo, el material que se encuentra en esta página de la UNAM, nos dice que la gravedad es la fuerza que percibimos diariamente y en gran escala. Por ella caminamos y no flotamos. También por ella tenemos nosotros objetos, ¿verdad?, al alcance de nuestra mano, que podemos poner sobre una mesa, sobre el piso. Por eso los vehículos se desplazan mediante una cinta asfáltica, mediante tierra, ¿verdad? Entonces, si no hubiese esta fuerza, como les venía comentando, realmente nosotros no estaríamos desplazándonos de la manera en que nos desplazamos. Probablemente, y como lo hemos visto en algunas cintas, ¿verdad?, de las caminatas lunares, si fuera otro tipo de gravedad, o otra más bien, otra medición de la gravedad, nosotros estaríamos desplazando como lo hacen los astronautas en el espacio. Ahora, no sabemos más allá de la Luna cómo es que funciona la gravedad, por ejemplo, en el cuerpo humano, porque pues hasta ahorita, ¿verdad?, sabemos que solamente se han hecho caminatas sobre la superficie lunar. Durante mucho tiempo el hombre ha soñado con poder hacer aterrizajes, poder desplazarse sobre la superficie marciana, ¿verdad?, más que en algunos otros cuerpos, lo cual hasta ahorita no ha sido posible, pero que, por ejemplo, Elon Musk, que ustedes saben que es una de las personas emprendedores de esta compañía Space, que él es, digamos, uno de los principales interesados, inclusive inversionista, pudiera decirse, interesados en que se pueda hacer realidad estas caminatas marcianas. Inclusive él ve mucho más allá de eso y ve la posibilidad de que el hombre en un futuro mediano o a largo plazo, ¿verdad?, empiece a habitar este planeta. Entonces, como ven, les decía, se puede calcular la fuerza de gravedad que tiene a lo mejor cada uno de los
de los planetas que conforman el sistema solar sobre un cuerpo humano, pero en sí todavía no hemos visto, ¿verdad? Digamos, el efecto o la manera en que actúa esta fuerza de gravedad de cada uno de estos planetas sobre el desplazamiento de nuestros cuerpos, ¿verdad? Y no se diga, por ejemplo, sobre las cosas materiales, sobre los animales, las plantas y demás. Bien, ahora, bien, también otro medio por el cual interactúan las partículas subatómicas es el electromagnetismo, ¿sí? Este electromagnetismo nos dice que es el que hace posible que los electrones puedan estar orbitando en torno al núcleo. Ya lo habíamos visto precisamente gracias a los modelos atómicos, ¿verdad? Que el núcleo está representado al centro, ¿verdad? De un átomo y que alrededor tienen electrones, dependiendo obviamente en este caso del elemento, distintos números de electrones, y que se comporta de maneras erráticas, ¿verdad? No hay una velocidad establecida o una ruta establecida del recorrido de cada electrón, ¿verdad? Como se había sugerido en un principio, ¿no? Que era algo así como si fuera un pequeño sistema solar. Ya vimos que no, de hecho por ahí les dejé en la sesión anterior un video para que ustedes pudieran verlo y pudieran darse cuenta cómo es que se observa realmente un átomo con todas sus partes, ¿verdad? Con el núcleo y cómo es que funcionan o cuáles son los recorridos que realizan los electrones particularmente, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con estos modelos que vimos, de los cuales yo les hablaba, no tiene nada que ver, pero que gracias a estos modelos fue que se fue haciendo, digamos, o fue sirviendo de base para que pudiera ser representado de alguna manera y que finalmente, gracias a todos esos estudios, avances tecnológicos y la creación de instrumentos por demás especializados, se pudiera ver una imagen como esta y refutar o apoyar cada uno de los postulados que los científicos hicieron en su momento, ¿verdad? Con lo que ellos tuvieron al alcance, estudios, instrumentos y demás. Bien, otro medio por el cual interactúan las partículas subatómicas se le denomina fuerza nuclear débil. Nos dice que esta es la responsable de la desintegración de partículas pesadas en otras partículas ligeras y más estables. Cuanto más crece la distancia entre dos partículas que la están experimentando, tanto más débil la interacción se va haciendo, ¿sí? Es decir, esto es lo que hace que como dice aquí, cuando más distancia tomen las dos partículas, la interacción pues obviamente es más débil, o el lazo, la relación que tienen a su vez, ¿verdad? Entonces, esto inclusive pues nos resulta a lo mejor algo un tanto lógico, ¿verdad? Ahora, nos habla también de la fuerza nuclear fuerte, que es todo lo contrario. Nos dice que esta, a diferencia de la anterior, que es la responsable de la desintegración, en la fuerza nuclear fuerte es la responsable de que los protones se mantengan unidos en el núcleo, lo cual no debería ocurrir, ya que eléctricamente las cargas de igual signo se repelen. Sin embargo, es esta fuerza la que hace que estos protones no anden por ahí chocando con los electrones en sus órbitas y demás, sino que se mantengan unidos entre ellos mismos y obviamente a los neutrones, formando así los núcleos de los átomos. Bien, les decía anteriormente, a lo mejor yo les invito a que de alguna manera ustedes puedan buscar más datos sobre esto. No, esta información que les estoy dando normalmente no la ven ustedes, por ejemplo, en los libros de texto. Sin embargo, para aquellos que gustan de la química, para aquellos que gustan de la ciencia, es bien importante que tomen en cuenta. Aparte de las partículas subatómicas que nosotros conocemos o que hemos oído en algún momento, que son el neutrón, protón y electrón, existen otras partículas, se les llama elementales. Estas partículas, que no son las que les acabo de mencionar, tienen un papel determinante dentro de este sistema, ¿verdad?, que conforma
un átomo, y ahorita de hecho lo vamos a ver. Dentro de estas partículas elementales que probablemente no la hemos escuchado mencionar, nos habla de los fermiones. Los fermiones nos permiten clasificar tanto al protón, el electrón y el neutrón como fermiones. ¿Por qué nos permiten decir que estos tres partículas son fermiones? Bueno, porque este tipo de partículas elementales tienen la particularidad de que giran sobre su propio eje, tal como lo haría, por ejemplo, un trompo o como lo harían los planetas del sistema solar, ¿verdad? Que giran sobre su propio eje, giran sobre sí mismos, ¿verdad? Entonces, esta es la particular de los fermiones, ¿verdad? Y que también la poseen, los vuelvo a repetir, el protón, el electrón y el neutrón. Ahora bien, tenemos como siguiente partícula elemental los bosones. Nos dice que son las partículas responsables de las interacciones debido a que permiten que las partículas de materia se puedan comunicar entre ellas. De hecho, hay un estudio enfocado precisamente a los bosones, ¿verdad? Para que ustedes más adelante lo puedan checar. Y bueno, sabemos que estos bosones nos dice que son los que permiten que las partículas de la materia se puedan comunicar entre ellas, las que de alguna manera las relacionan. Ahora bien, tenemos las partículas denominadas gluón, que como su nombre lo dice, bueno, está, digamos, inspirada en la palabra glue, que significa pegamento en inglés, y nos dice que efectivamente es el pegamento que mantiene unidas a las partículas que constituyen el núcleo. Ya vimos anteriormente con los medios que influyen en las partículas subatómicas, lo que es la fuerza nuclear fuerte, ¿verdad? Que es esta fuerza que mantiene los protones unidos en el centro del átomo. En este caso, nos dice que el gluón es el pegamento, ¿verdad? Es una partícula que tiene una función de pegamento que permite a las partículas que constituyen el núcleo estar unidas. ¿Cuáles son esas partículas? Bueno, ustedes saben que son el protón y el neutrón. Ahora bien, existen las que denominadas gravitón, perdón. Se cree que son los causantes del tirón de la gravedad entre todas las partículas. Nuevamente, si nos vamos a las interacciones o a los medios de interacción entre las partículas subatómicas, vimos que existe una interacción o que influye más bien en esta relación entre partículas, la fuerza de la gravedad. De igual manera, el gravitón se cree que es el causante, en este caso, de esa influencia de la gravedad entre las partículas. Luego tenemos las denominadas leptones. Nos dice que son partículas muy ligeras que siempre interactúan por medio de la fuerza nuclear débil, y si tienen carga también les afecta la interacción electromagnética, pero nunca la interacción nuclear fuerte. En este caso, como ejemplo tenemos de los leptones, perdón, tenemos al electrón. Recuerden que en este caso la fuerza nuclear fuerte permite que estén unidas al núcleo. Si la fuerza nuclear fuerte actuara también sobre los electrones, entonces los mismos electrones no pudieran desplazarse o no pudieran no estar orbitando alrededor del núcleo. Recordemos que los electrones son aquellas partículas que orbitan alrededor del núcleo, que está compuesto, les vuelvo a repetir, de protones y neutrones. Entonces, sobre los neutrones nos dice que actúa la fuerza nuclear débil, ¿verdad? Y que estos a su vez se le conocen como leptones. Ahora bien, ¿qué es el electrón? Que de hecho ya lo vamos a ver en un momento más como parte de estas tres partículas subatómicas más importantes del átomo. Nos dice que los electrones son partículas con carga eléctrica negativa y se encuentran afuera del núcleo del átomo, es decir, se encuentran en la cubierta, funcionando como cubierta, ¿verdad? O como parte de estas partículas, ¿verdad? Como les decía hace rato, que envuelven a un núcleo, al núcleo más bien de un átomo. Tenemos también al neutrino,
que no tiene nada que ver con el neutrón, pero que nos dice que esta palabra en sí, proveniente del italiano, significa el neutro pequeñito. Como su propio nombre lo indica, es una partícula de carga eléctrica, carente de carga eléctrica. Ahora bien, hablamos del positrón, que es la antipartícula del electrón. Tiene la misma masa del electrón, pero su carga es de signo contrario, es decir, positiva. Bien, también tenemos los quarks. Nos dice que dentro del protón, acuérdense que el protón forma parte del núcleo, hay partículas más pequeñas con sus propiedades individuales que se suman para formar las características visibles del protón y se llaman quarks. Es decir, un protón, independientemente del átomo, está denominado, o están hechos más bien, nos dice, por partículas más pequeñas denominadas quarks. Ahora bien, hablando del neutrón, que forma parte de los tres, digamos, más conocidos, de las tres partículas subatómicas más conocidas, nos dice que esta se encuentra junto con el protón en los núcleos atómicos. Su masa es ligeramente mayor que la del protón, no tiene carga eléctrica y está constituido de 3 quarks. Entonces, además del protón, también el neutrón, ¿verdad? Está formado por estas partículas denominadas quarks. Ahora bien, nuevamente, la tercera partícula subatómica de estas tan populares que a nosotros nos han enseñado se denomina protón, y esta partícula de carga eléctrica nos dice que igual a la del electrón, pero positiva, tiene una masa 1800 veces mayor. Está formada por 3 quarks, igual que el neutrón, y se encuentra normalmente junto con el neutrón dentro de los núcleos atómicos. Ya vimos entonces las tres partículas principales, que son el neutrón, protón y electrón, ¿verdad? Donde, les vuelvo a repetir, es el protón y neutrón los que forman el núcleo, y los electrones, o en este caso, bueno, el electrón, son aquellas partículas que orbitan alrededor del núcleo. Por último, tenemos esta partícula denominada fotón. El fotón es un paquete de energía electromagnética, o luz. Este fue propuesto por Albert Einstein para explicar cuando la luz choca con un electrón de un átomo y lo saca del átomo. Entonces, como ustedes verán, les vuelvo a repetir, esta es la misma fuente de esta información que ustedes ven en pantalla. Como les vuelvo a repetir, es muy interesante ver que además de lo que ya normalmente hemos visto a lo largo de nuestra educación básica, todavía hay más información acerca de las partículas atómicas, y obviamente que sus tareas son indispensables, ¿verdad? Para que el átomo funcione o se vea como nosotros nos han descrito, ¿no? Cada una de estas partículas subatómicas tiene una función específica que también intervienen, más bien, o son las que tienen, digamos, la tarea de determinar estas interacciones, estas 4 interacciones que vimos anteriormente, con respecto a la gravedad, a la energía electromagnética, a las fuerzas nucleares débiles y las fuertes, ¿sale? Ahora bien, vamos, entonces, como les digo, esto fue una información básica que yo quiero que ustedes también puedan, que estén de conocimiento, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, algún trabajo o inclusive alguna investigación o tarea, o inclusive, como les digo, aquellas personas que estén considerando en algún momento dado estudiar como carrera profesional alguna especialidad en química, ¿verdad? Que ustedes puedan estar sabidos de que aparte de estas partículas subatómicas hay otras con tareas específicas. Bien, vamos entonces, como les digo, a detallar un poquito más acerca de estas partículas, aparte obviamente de las que nosotros conocemos, como son el fermión, como son el bosón, como son el gluón, ¿verdad? Que es el que permite que estén unidas, ¿verdad? El leptón, el electrón y el gavitrón. Aquí tenemos algunas representaciones, en este caso virtuales, para cada una de las tareas. Ahora bien,
vamos ya al estudio de las tres partículas subatómicas que nos interesan, ¿verdad? O las que más conocemos. Y dentro del estudio necesitamos primero conocer cómo es el núcleo de un átomo. Aquí en la imagen que ustedes tienen a la derecha de la diapositiva, van a ver una representación de un modelo atómico bastante simple, bastante sencillo. Yo quisiera que los alumnos que estén viendo este video me pongan en los comentarios de su classroom a qué modelo atómico se representa aquí en esta imagen. ¿Cuál de los modelos atómicos que vimos en las sesiones pasadas representa este modelo que está aquí? ¿Sí? Por favor, los alumnos que me estén escuchando y deseen participar pueden hacerlo contestando lo que les acabo de preguntar en la publicación del material visto en la asesoría el día de hoy. ¿Sale? Bien. Entonces, como les digo, esto que tenemos aquí en la pantalla es un núcleo, ¿verdad? Vemos aquí unos círculos o unos círculos en color azul, vemos otros círculos en rojo y vemos otros círculos en verde. Específicamente en el centro, que es o en el núcleo del átomo, que es lo que vamos a ver, vemos esferas en rojo y azul. Y vemos que las azules tienen aquí un símbolo de más dibujado dentro de la circunferencia que los rodea. Bien. ¿Por qué? Bueno, vemos que en primer lugar aquí tenemos una pequeña guía en donde nos dice que los círculos en verde con un signo negativo en su interior se refieren o representan a los electrones. De hecho, los vemos que están orbitando alrededor del núcleo. Posteriormente, estos círculos azules con un signo de más en su interior se refieren a los protones y los círculos en rojo se refieren a los neutrones. Ahora bien, nos dice, ¿cómo es el núcleo de un átomo? El núcleo de un átomo se compone de unas subpartículas llamadas nucleones, que pueden ser de dos tipos, protones y neutrones. Es decir, que a los protones y neutrones también se le conocen como nucleones porque son las dos partículas que componen, o los dos tipos de partículas que componen el núcleo. No es que nada más haya una partícula de protón y otra de neutrón, es la cantidad de estas partículas, de cada una de estas partículas, va a variar de acuerdo al elemento, y eso lo vamos a ver, digamos, de una manera mucho más clara cuando empecemos el estudio de la tabla periódica, que probablemente sea la próxima sesión, es decir, el próximo miércoles. Para el próximo miércoles voy a procurar que podamos hacer una sesión en vivo para que cualquier pregunta que tengan en ese momento, ustedes la puedan generar y se las podemos contestar. Además, también les voy a dejar como material una copia o una imagen escaneada de la tabla periódica que yo ocupo. ¿Por qué? Me ha pasado con otros grupos a lo largo de las clases que me ha tocado dar, ¿verdad?, de esta materia, y me he dado cuenta que obviamente hay diferentes tipos de tabla periódica. Sin embargo, no he podido yo encontrar una tabla periódica más completa como las que, como les comento, les voy a compartir, ¿verdad? Hay otras que por su practicidad las venden, digamos, un tamaño cuarto de hoja, tamaño carta, pero que debido a su reducido tamaño, la información que contiene, la verdad que también está muy pobre. En cambio, en esta que les voy a compartir, realmente está bastante extensa y ojalá inclusive también tengan oportunidad de imprimirla y que la puedan ocupar para las clases que ustedes tengan de química. Bien. Vamos en el siguiente punto. Dice, casi toda la masa de un átomo se encuentra en el núcleo atómico. Lo vamos a ver también. ¿Por qué? Dice, el resto de la masa se reparte entre los electrones, aunque los electrones pesan muy poco en comparación con los neutrones y protones. Al final de la clase, ya que veamos neutrones, protones y electrones, vamos a tener una tablita comparativa para ver si realmente lo que nos dice
esta viñeta es cierto, ¿sí? Que nos dice que casi todo la masa atómica se encuentra contenida en el núcleo, que los electrones aportan muy poco, en este caso, a la masa del átomo, ¿verdad? Debido a su peso, digamos, prácticamente insignificante en comparación a las partículas que componen dicho núcleo, ¿verdad? Tanto los protones como los neutrones. Independientemente de la cantidad, de manera unitaria, el peso que contiene el neutrón y el protón es superior al electrón. Ahora bien, el núcleo atómico se describe con los siguientes números, y esto también, ojo, esta información que les estoy proporcionando o estos datos que ustedes están viendo, les van a servir también mucho para cuando empecemos a utilizar ya de manera, digamos, más de lleno, la tabla periódica. Fíjense bien, el número atómico representado por la letra Z es igual a la cantidad de protones, ¿sí? Es decir, cuando ustedes tengan, o si tienen a la mano por ahí, la tabla periódica de los elementos, van a encontrar, por lo regular siempre se representa con un número en negritas, ¿verdad? Ustedes pueden ver que la tabla periódica contiene varios recuadros o varios cuadritos, y en cada uno de los cuadritos, aparte de otras características como coloración, ¿verdad? También tienen una información que se puede leer por medio de las columnas o las filas, etcétera. Entonces, eso ya lo vamos a ir hablando, pero uno de los datos más visibles y más elementales o importantes que debe contener en este caso la tabla periódica de los elementos para cada uno de ellos es el número atómico, que de hecho estos elementos están acomodados de menor a mayor número atómico o de manera, digamos, en este caso ascendente, ¿no? Porque van de menor a mayor. Bien, entonces decimos que el número atómico representado por una letra Z es igual a la cantidad de protones, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno tiene un número atómico igual a 1, entonces quiere decir que esa es la cantidad de protones, ¿verdad? La cantidad de protones dentro de su núcleo. Ahora bien, el número de neutrones está asignado también por la letra N, y el número másico o de masa es igual a la A. Es una pequeña fórmula que posteriormente, como le digo, no nos vamos a adentrar mucho ahorita, solamente quiero que estén, digamos, en el entendido, que es una fórmula que se denomina de la siguiente manera. A es igual a Z más N. Esto nos dice que es igual al número de nucleones. Acuérdense que el número de nucleones son todas aquellas partículas que en este caso conforman, nos dice aquí, el núcleo de un átomo. Les vuelvo a repetir, el núcleo de un átomo se compone de unas subpartículas llamadas nucleones, que pueden ser de dos tipos, protones y neutrones, ¿sale? Entonces, a esto se refiere el número másico, representado por la fórmula A es igual a Z más N. Fíjense qué curioso. Y cómo es que todas las materias que vamos viendo en la formación, en este caso de la preparatoria, se van relacionando unas con otras. Esta fórmula A igual a Z más N lo podemos también ver como una expresión algebraica. Digo, para aquellos que también nos siguen con las asesorías de matemática, estamos precisamente viendo las expresiones algebraicas, que son aquellas que combinan letras, números y operaciones matemáticas de las más básicas, así como las que tenemos enfrente. Entonces, bueno, quería, digamos, hacer este pequeño, ¿cómo les puedo decir? Spoiler, ¿verdad? Para aquellos que no nos siguen en matemáticas, para que también lo hagan y puedan saber de qué estamos hablando y le puedan entender aún más. Entonces también en estas materias nos aventamos nuestros spoilers. Bien, vamos a comenzar ahora sí. Ya vimos de qué manera está conformado el núcleo de un átomo y vamos a empezar a ver una de estas nucleones, como lo vimos anteriormente, que es el neutrón. ¿Qué es el neutrón? Nos dice que un neutrón es una partícula subatómica que forma parte del átomo, junto con el protón y el electrón. Los neutrones y los protones forman el núcleo atómico, lo cual también ya lo hemos visto. Los neutrones no tienen carga eléctrica neta, a diferencia del protón, que tiene carga eléctrica positiva.
Por eso es la representación, si nos vamos al modelo anterior, por eso la representación del signo de más dentro del protón, representando su carga eléctrica positiva. Obviamente, ¿verdad? Al tener los electrones un signo de menos, ¿verdad? Entonces vamos o podemos más bien asegurar, ¿verdad? Que esta representa a la carga eléctrica que contiene el electrón, que en este caso es negativa. Bien, ahora sí, regresémonos al neutrón. Nos dice que la diferencia del número de neutrones en el núcleo de un átomo no implica la variación de la naturaleza del propio átomo, pero sí que determina el isótopo al que forma parte. Es decir, hay varios elementos, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar en la tabla periódica que tienen, digamos, sus propias variantes. A estas variantes se les denomina isótopo, ¿verdad? Viene siendo el mismo átomo, pero aquí la diferencia está en el número de neutrones. A estos elementos, ¿verdad?, en este caso, que contienen diferencias, que son el mismo elemento, pero con diferente número de neutrones, perdón, se les denomina isótopo y tienen muchos usos en la vida diaria, de los cuales también les hablaré en clases futuras, ¿verdad? Para que puedan saber realmente, bueno, qué es un isótopo, ¿verdad? Y para qué me sirve. Y por qué no está representada en la tabla periódica, ¿verdad? Si son, digamos, variantes de algunos elementos. Bien. Sabemos también que la masa de un neutrón es de 1.67492729 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esto es, muchachos, esta cifra que ustedes acaban de ver como, o representando más bien la masa de un neutrón, toda esta está representada de una forma que se le conoce como notación científica. ¿Por qué? Tanto en química como en física se manejan cantidades a veces muy grandes, ¿verdad? Representando a miles de millones, o a veces representando a cantidades, ¿verdad? O a valores numéricos muy por abajo de la unidad. Es decir, que es un punto 0.00000000000, muchos ceros, ¿verdad? Por delante y posteriormente el valor numérico, ¿verdad? En este caso, cuando tenemos una notación científica en donde nos dice X cantidad por 10 a la menos, ¿verdad? Cuando el exponente es un número negativo, ¿sí, verdad? Porque la notación científica tiene por característica el que sea una cantidad numérica multiplicada por 10 y el 10 a su vez elevado a un valor negativo, en este caso menos 27, nos está diciendo que toda esta cantidad que les acabo de subrayar en rojo representa, digamos, si nosotros lo pusiéramos de una manera, en una notación extendida, se vería más o menos como un 0.00000. En total, después del punto serían 26 ceros, y posteriormente ya estuviéramos escribiendo 1, 6, 7, 4, 9, 7, etcétera. Así más o menos. Lo voy a poner aquí de esta manera. Punto 0, 0, 0. Imagínense que voy poniendo 26 ceros, así voy aquí a representar por puntos suspensivos. Llegamos al 0 número 26. Y luego tenemos el 27, que es 1, 6, 7, 4, 9, etcétera, 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 hasta escribir esta cantidad. Entonces, esa es la masa en kilogramos de un neutrón. Nos dice que la masa del neutrón es ligeramente mayor que la del protón y la carga eléctrica total del neutrón es 0. Entonces, como su nombre lo dice, al ser un neutrón nos está hablando que es neutro, por lo tanto su carga eléctrica es igual a 0. Ahora vamos a hablar del protón, que es otro de los nucleones que acompañan, en este caso, al neutrón en el núcleo del átomo. Nos dicen que el protón es una partícula subatómica con carga eléctrica positiva que se encuentra dentro del núcleo atómico de los átomos. El número de protones en el núcleo atómico es el que determina el número
atómico de un elemento. Ya se los explicaba hace un momento, ¿verdad? Es este numerito que se encuentra en el recuadro de cada uno de los elementos, es el numerito que se encuentra a la izquierda superior más bien, ¿verdad? Que por lo regular está en negritas, ahí remarcado. Ese número que nosotros vemos como número atómico también representa el número de protones que contiene dicho elemento en su núcleo. Dice como se indica en la tabla periódica de los elementos. Ya posteriormente, como les digo, ya vamos a ver ya más de lleno la tabla periódica. El protón no es una partícula elemental, sino que es una partícula compuesta. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Acuérdense, si nos vamos a las partículas subatómicas que vimos en un inicio, ¿verdad? Aquellas donde estaban incluidas el neutrón, protón, electrón y otras más, vimos que que algunas de estas partículas subatómicas estaban compuestas por una partícula todavía más pequeñita denominadas quarks, ¿verdad? Está formado, nos dice aquí, por 3 partículas unidas por gluones, ¿verdad? Los gluones son los que permiten que estén, digamos, unidas. Y está formado también por 2 quarks arriba y un quark abajo, lo que convierte en un barión. Imagínense, bueno. Ahora bien, siguiendo con los protones, nos dice que las principales características, de igual manera, así como lo mencionamos en los neutrones, tienen una masa cerca de 1.674 por 10 a la menos 27. Si son, aquí en este caso son kilogramos, si se dan cuenta, son bastante kilogramos aquí. Si se dan cuenta, es prácticamente la misma cantidad, ¿sí? Es la misma cantidad, entonces por lo tanto, tanto los protones como los neutrones, como lo dijimos también anteriormente en una parte de este video, son los que dan prácticamente la masa total de en este caso de un átomo, ¿sale? Ahora bien, dice aproximadamente la misma masa que los neutrones, es lo que veníamos viendo, tienen casi el mismo peso o la misma masa. En comparación con el electrón, la masa del protón es aproximadamente 1836 veces mayor. Su carga eléctrica, bueno, ya vimos también en la representación de hace unas diapositivas que la carga eléctrica del protón es una carga positiva. Nos dice de 1602 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Exactamente la misma carga absoluta que el electrón, que también tiene, que en este caso pues tiene una carga negativa también como está representado en el modelo que vimos hace unas diapositivas. Este último punto pues se resume en la conservación del número de bariones en los procesos entre partículas elementales. De hecho, el barión más ligero es precisamente el protón y si el número barión debe ser almacenado, no puede caer en cualquier otra partícula más ligera. En fin, bueno, ahora vamos a entrar a estas partículas subatómicas denominadas electrones. Las que vimos anteriormente son las nucleonas o partículas nucleonas, que son las que componen el núcleo. Les vuelvo a repetir, son en este caso los neutrones y los protones. En este caso, el electrón es aquella partícula que permanece moviéndose u orbitando alrededor del núcleo. Ya lo habíamos visto, de hecho, representadas estas 3 partículas, como les decía en un principio, en los modelos atómicos, ¿verdad? En cada una de estas de estos estudios o de estas propuestas hechas a través del tiempo, ¿no? Entonces, donde fueron de lo más elemental hasta lo más, digamos, hasta lo más complejo, de modo que, digamos, todos estos estudios o paradigmas que teníamos nosotros de los modelos atómicos se vieron de alguna manera derrumbados cuando el hombre tuvo la capacidad de construir un instrumento que nos permitieran ver, ¿verdad?, en tiempo real cómo es realmente un átomo, cómo está compuesto y cómo se ve. Entonces, estos descubrimientos son los que dan a veces, o los que nos dicen si realmente le acertaste o si estabas todo perdido en el espacio con tu investigación, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ya la posibilidad de ver realmente cómo son las cosas a través de algún
instrumento de medición o de observación y demás, es cuando podemos corroborar si realmente nuestros estudios o nuestros planteamientos o nuestras propuestas son ciertas, si a lo mejor por ahí tienen alguna desviación o algún, en este caso, alguna diferencia con la realidad, o si son ciertas en su totalidad, o si por ahí tiene alguna diferencia garrafal, o si estábamos, como les digo, perdidos en el espacio. Bien, ¿qué es un electrón? Nos dice que es una partícula elemental estable cargada negativamente. Junto con los neutrones y protones, es una de las 3 subpartículas que componen un átomo. Por este motivo también se le puede definir como una partícula subatómica, que forma parte del grupo de los leptones. ¿Cuáles son los leptones? Acuérdense que este tipo de partículas subatómicas pesa a través de este tipo de partículas lo que es la fuerza nuclear débil, ¿verdad? Que les permite, digamos, no estar unidas como en el caso de la fuerza nuclear fuerte, sino al contrario, que les permite estar, digamos, en movimiento, ¿verdad? Que les permite estar sobre una órbita, moviéndose. Pueden aparecer en estado libre sin estar unidos a ningún átomo o atados al núcleo de un átomo. Nos dice que existen electrones en los átomos en capas esféricas de diversos radios, ¿verdad? Por esto, digamos, de las órbitas. No pueden, obviamente, haber 2 órbitas con el mismo radio, porque pues correrían ahí el riesgo de chocar unas con otras, ¿verdad? Entonces tienen que ser a distintos radios, de modo que se puedan mover libremente sin la posibilidad de que choquen entre ellas, ¿no? Ahora, ya posteriormente vamos a ver estas capas esféricas representadas en niveles de energía que es parte de la información que nosotros vamos a poder ver dentro de las tablas periódicas. Nos dice, cuanto más grande sea el caparazón esférico o más grande sea el nivel de energía, pues en este caso, mayor será la energía contenida en esta partícula elemental. La carga de un electrón es de 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs y su masa es aproximadamente de 9.11 por 10 a la menos 37. Es decir, si ahorita de hecho vamos a ver este comparativo. Aquí está. Ya prácticamente para terminar esta sesión de las partículas subatómicas. Vemos aquí en la pantalla estas 3 principales partículas subatómicas, protón, neutrón y electrón. Vemos la carga eléctrica en coulombs y la relativa, y la masa en gramos en este caso, y en UMAS. ¿Qué son las UMAS? Bueno, para aquellos que tengan esta duda, la respuesta está aquí. UMA se refiere a la unidad de masa atómica y es la unidad que se usa para representar cuál es la masa de un átomo, ¿sí? Y equivale básicamente a lo que es, en este caso, la masa correspondiente a un protón o a un electrón, si se dan cuenta. En este caso están en gramos, ¿verdad? Anteriormente la estábamos viendo en kilogramos, por eso es la diferencia en cuanto al exponente de la base 10 que nos representa la notación científica. Si quieren que hagamos alguna sesión, una mini sesión explicando lo que es la notación científica, con mucho gusto les agradecería que de favor pusieran en los comentarios correspondiente a la publicación de este material y con gusto lo checamos. Bien, vemos entonces la comparación en cuanto a cargas eléctricas de estos 3 partículas subatómicas y nos podemos dar cuenta por los signos que el protón efectivamente tiene una carga eléctrica positiva. De hecho, también lo vemos representado en la carga relativa. Y el electrón, de igual manera, con una carga con signo negativo, ¿verdad? También representado en la relativa, que es tal y como nosotros lo acabamos de ver. El neutrón, ¿verdad? Nos dice que tiene una carga neutra, es decir, que tiene una carga con valor de 0, tanto en coulombs como de la relativa. Ahora bien, si nos vamos a la masa, acuérdense lo que hablamos en un principio, donde nos decía que es, en este caso, el núcleo el que le da prácticamente el valor a la masa atómica de un elemento o de un compuesto. Si se dan cuenta,
Estas cantidades, estos valores que vienen representados para el protón y el neutrón, que están multiplicados por 10 a la menos 24, a comparación del electrón, que es 9.109 por 10 a la menos 28, si se dan cuenta, varía en cuanto a al exponente de la base 10. ¿Por qué? El menos 24 me está diciendo que a comparación de el exponente menos 28 va a necesitar menos ceros, digamos si lo hago de una manera extendida, de una notación extendida. Entonces quiere decir que es una cantidad mayor que esta. Mientras más grande o sea el valor representado, en este caso cuando son obviamente valores negativos representados en un exponente de una notación científica, lo que quiere decir es que son números todavía o valores más pequeños. Los vemos, les vuelvo a repetir, ya como una notación desarrollada. Entonces, esta cantidad, por tener un exponente dentro de su notación científica de menos 28, es una cantidad mucho más pequeñita que estas cantidades representadas tanto para el protón como en el neutrón, ¿verdad? Con un exponente dentro de su notación científica de menos 24. Esta es una cantidad más pequeña que las que están representadas arriba debido a que tiene un valor negativo mayor el exponente. Bien, y lo vemos de hecho representado en el UMA o en la unidad de masa atómica, en donde de acuerdo a estas unidades, tanto el protón como el neutrón tiene, digamos, valores relativamente parecidos, no iguales, pero sí muy similares, si se dan cuenta, y que el electrón, fíjense bien, al hacer la comparación es, pues sí, muchísimo más pequeñito en cuanto a masa en comparación tanto al protón como al neutrón, ¿sale? Entonces ahí también vemos de una manera comparativa, de una manera numérica, ¿verdad? Las diferencias de las cuales hablamos anteriormente dentro de las características de cada una de estas partículas subatómicas. Bien, chicos, hasta aquí la sesión del día de hoy. Les agradezco que estén al tanto de las sesiones. Por favor, si tienen alguna duda, si quieren que veamos con mayor detenimiento lo que es una notación científica, lo vemos para que ustedes logren entenderle, porque la verdad, como les digo, me ha tocado dar clases tanto de física, química y matemáticas en la escuela, ¿verdad? En nuestra institución, cuando eran clases presenciales, me tocó impartir estas materias y sí se utiliza la notación científica. Inclusive les voy a repetir, para aquellas personas que tienen la intención de estudiar alguna carrera, ¿verdad?, donde involucren ciencias exactas, pues sí también la van a utilizar y la van a requerir y la van le tienen que entender, ¿verdad?, para que puedan ustedes seguirse desarrollando y seguir avanzando dentro de sus materias. Necesitan tener un entendimiento, un conocimiento de lo que es. Entonces, la invitación está hecha, chicos. Muchas gracias. Esperemos que ya para la próxima semana que empecemos a ver la tabla periódica podamos hacerlos de manera interactiva para que ustedes puedan ahí mismo hacer sus preguntas y se las podamos contestar. No los quiero agobiar a lo mejor mucho esta clase. Veré de manera, de hecho van a tener material adicional audiovisual, algún video corto, ¿verdad?, que les represente de una manera o les dé una introducción más bien al uso de la tabla periódica para que ya podamos, digamos, con este antecedente entrar más de lleno a la identificación, al uso, ¿verdad?, al conocimiento de lo que involucra la tabla periódica, cómo está acomodada y demás, y haya, si hay alguna duda, pues la puedan externar. Muchas gracias, chicos, nos vemos y pásenla bonito. Cualquier duda pueden comunicarse al correo electrónico que está en la plataforma. Gracias y hasta luego.